Tengan muy buenas noches todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sexta tutoría de repaso de la Cátedra Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Eh, hemos llegado quizás, ¿verdad? Ya estamos a un peldaño más, o un peldaño, sí, un peldaño más, ¿verdad? Un peldaño menos en cuanto a lo que es la culminación de de este ciclo académico en cuanto a lo que es la cátedra, vamos eh, pues ya finalizando, ¿verdad? Ya este día tenemos nuestra última tutoría de repaso y pues el día sábado tendríamos nuestra última tutoría ordinaria en cuanto a lo que es la cátedra. Ya se los decía antes de comenzar, pues, a la grabación de la tutoría, pues, eh, para nosotros como tutores, ¿verdad? Es, bueno, para mí como tutores es, no es bien agradable, ¿verdad? Ver que al finalizar ya la cátedra solamente 3 alumnos, ¿verdad? De 29 estén conectados, ¿verdad? Y que pues solamente tres alumnos le han tomado interés a lo que es cada una de las tutorías, ¿verdad? Y han llevado la secuencia de esta cátedra a lo largo del ciclo. Eh, Quizás lastimosamente, ¿verdad? Los demás compañeros o posiblemente tengan algo que hacer el día de ahora, ¿verdad? O estén ocupados en otra actividad que pues no les ha permitido el haberse conectado esta noche, pero no es, no es quizás, da tristeza, ¿verdad? Da tristeza porque se ha tratado la manera de ayudar y de dar a entender, ¿verdad? Lo que sí, ¿verdad? Lo central de esta cátedra, ¿verdad? Que era, como se los dije a un principio, de pues que ustedes tuvieran el conocimiento de cómo crear pues un trabajo de investigación, ¿verdad? Todos los pasos que ustedes tienen que seguir para realizar, ¿verdad? Y culminar un trabajo de investigación. No solamente el hecho de ir a investigar algún fenómeno en sí, ¿verdad? O algún tema en específico, sino más bien saber cómo hacerlo y pues también saber cómo redactarlo, ¿verdad? Los apartados que lleva un informe de investigación. Este, bueno, como les decía, ¿verdad? Hemos llegado quizás ya a la última, ¿verdad? Tutoría de esta de repaso, pues ya solamente nos hace falta una al día sábado, pero pues eh, Este, estamos pues ya a culminar, ¿verdad? Ya en los días 11 tenemos la entrega de nuestro trabajo final, ¿verdad? Nuestro informe de investigación. Y pues a lo largo de estas tutorías atrás hemos visto los apartados de cada uno de cada uno de, de ellos, ¿verdad? Qué información es la que nosotros vamos a colocar y qué pues otras, eh, qué es lo que nosotros vamos a agregar dentro de lo que es cada uno de los apartados. Perdón que se me trabó la computadora. Como les decía, ¿verdad? Tenemos, eh, hemos tenido este espacio, ¿verdad? Para poder conocer estos apartados, hemos tenido las herramientas en plataforma y pues hasta la tutoría número 5, ¿verdad? Hemos llegado a conocer, ¿verdad? También parte, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos que ocupar para la creación de nuestro informe de investigación. Esta noche, pues, eh, traía yo la idea
de que pues por lo menos los 15, ¿verdad? Que estábamos allá, ¿verdad? Que entregamos el informe, el primer avance, ¿verdad? Del informe, estuviéramos conectados esta noche, ¿verdad? Y pues me dieran a conocer sus dudas, sus inquietudes, para poder pues tener esa dinámica, poderles ayudar todavía. Recordemos que el día 11 lo entregamos y pues aún hay tiempo, ahora tenemos quizás una semana para todavía de espacio para poder entregar nuestro informe de investigación. Entonces, esa era pues la dinámica que se traía el día de ahora, de la noche de ahora, pues no tenemos más temática que la que tenemos para culminar el día sábado. Entonces, este era el espacio indicado para poder hablar de estas situaciones, pero pues lastimosamente no se han podido conectar, ¿verdad? Entonces, eh, queda registro de ello, ¿verdad? Y que pues también dar a conocer de que tal vez la tutoría no va a llegar, ¿verdad? A culminar lo que es la hora, ¿verdad? Pues prácticamente solo vemos 4 conectados, no hay una temática central, pues ya las hemos tocado todas, las hemos desarrollado todas en las tutorías ordinarias. eh, Dar un repaso, pues tal vez el espacio está en la tutoría que vamos a tener el día sábado y pues esta noche pues estaba pues ya destinada para esa dinámica, ¿verdad? El poder hablar sobre el trabajo de ustedes, tal vez algunas dudas o inquietudes que ustedes tuvieran y pues ahí eh, se iba a desarrollar lo que era la tutoría de esta noche. Así que pues nosotros 4, ¿verdad? Que estamos aquí conectados, la pregunta, ¿verdad? Que les traía a todos era que si hay dudas o inquietudes hasta la fecha todavía con respecto a su trabajo de investigación, ¿verdad? Su informe de investigación, si tienen alguna duda en algún apartado, si tienen alguna duda en algún eh, algo, ¿verdad? Que ustedes han realizado o que no han podido realizar porque no han comprendido todavía cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, voy a dejar el espacio para que ustedes me digan, ¿verdad? Si hay alguna duda o inquietud y poderla resolver el día de ahora. Buenas noches, licenciado. Yo Buenas sí noches. tengo dudas sobre las fuentes de información. ¿Cómo sería ahí ese apartado? Las fuentes de información. Sí, ¿Usted está haciendo una investigación cualitativa o sí, cuantitativa? cualitativa. Cualitativa. Las fuentes de información que van dentro del capítulo 3 del marco metodológico son básicamente de donde usted ha sacado la información, ¿verdad? Es decir, usted, como su investigación es cualitativa, obviamente usted va a llegar al lugar a entrevistar a las personas. Como ya se los decía, usted, su instrumento tiene que ser básicamente una entrevista abierta, es decir, una entrevista subjetiva. Es decir, cada individuo que usted entreviste, de acuerdo a la temática que usted está investigando o quiere información, usted, eh, obviamente las respuestas tal vez tengan alguna similitud, ¿verdad? Pues estamos hablando del mismo tema, pero tal vez eh, la connotación que ellos den, ¿verdad? O cómo ellos ven el fenómeno va a ser totalmente diferente. Es decir, por ejemplo, nosotros, pues, entre usted y yo podemos conocer de la temática de, ¿qué? De las pandillas, pero usted tiene una respuesta a esa pregunta totalmente tal vez diferente a la que yo tenga. Entonces, pero siempre estamos hablando de la misma temática. Entonces, cómo enriquecer su informe de investigación con esto es básicamente analizar
cada una de las preguntas y pues la respuesta, ¿verdad? Obviamente, porque como no son cerradas, usted lo que va a tener que hacer es leer las preguntas, las respuestas también obviamente y pues encontrar la similitud dentro de cada una de las respuestas. Entonces, las fuentes de información es eso, ¿verdad? Donde usted ha recopilado toda la información que usted ha obtenido para darle esa robustez a su información, porque después usted va a hacer en el apartado de análisis de resultados, usted va a hablarme del método de análisis de la información y los resultados del análisis de los datos. Es decir, aquí me va a hablar usted de los resultados que ha obtenido de acuerdo a la información que le dieron las fuentes de información. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Básicamente las personas serían las fuentes, algo así. Correcto, vaya. O sea, lo que yo recolecte de ellos, esa es la fuente de la que obtuve la información. Vamos a hacer algo con ustedes tres el día de esta noche, ¿verdad? En esta hora que tenemos aquí. Ya usted tocó, ya usted abrió, rompió el hielo y abrió la pauta, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es su tema de investigación? El mío era la contaminación de la laguna, así. Pero como usted me dijo que era más delimitado, lo cambié y me dijo, ahora es la contaminación, ¿cómo afecta la contaminación ambiental a los habitantes de la laguna? Vaya, De Apatepeque. todavía ahí está muy general. Vaya, desde ahí vamos a comenzar. Usted está hablando de la contaminación de la laguna de Apastepeque, ¿correcto? Sí. Ujú. Correcto, vaya. La laguna de Apastepeque, yo he ido a la laguna y obviamente hay, digamos, eh, lo voy a poner así, hay pueblitos o caseríos tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Obviamente todo alrededor de la laguna. ¿Me equivoco? No, sí, sí, así es. Correcto, vaya. De todos esos pueblitos o caseríos que están allá, me imagino que tienen nombre, cada uno de ellos. No todo se llama, que pongámosle un nombre, no todo se llama pueblito de la laguna de Apastepeque, cada uno tiene un nombre, ¿verdad? No, creo que no. No tienen nombre. Es así, es habitantes de la laguna. No hay un nombre, o sea, son los que viven, como usted sabe eso, perdón, Mm, ellos viven alrededor, o sea, básicamente correcto. digamos que no pertenecen así a una colonia ni así, pues es No, simplemente son, no tienen nombre. no, como son los que están alrededor, o sea, los Vale. del alrededor. Ya los que están externos, o sea, ya, digamos, por la carretera, obviamente sí, pero no están tan así expuestos. Vale, entonces, donde usted ha puesto habitantes, ponga, bueno, sí, ¿verdad? Si lo estamos viendo de esta forma, vuelva a repetirme el tema. ¿Cómo lo ha delimitado? Permítame, pues aquí lo tengo para decírselo mejor. Aquí tengo estoy trabajando. Permítame. Aquí. Es el impacto que causa la contaminación ambiental en los habitantes de la laguna de Apastepeque. Ah, va, ahí sí estamos bien. Ok, Sí, va. Ok, sí. Es que se está lo bien. dije mal porque lo dije así. Ah, ok, Eso no está bien. largo, la Va. verdad. Sí. Hoy que ya usted aclaró eso, bueno, para mí ya me lo aclaró, ¿verdad? Y a las compañeras también. O sea, ya nosotros ya entendimos, ¿verdad? A que son habitantes ahí, no tienen no hay una delimitación geográfica, digámoslo así, que están ubicados por colonias o por caseríos, sino que son los lugareños de ahí, ¿verdad? No tienen eh, ninguna delimitación de esa forma. Está bien como usted lo ha hecho. Entonces, yo se los ponía así porque eh, para que no haya mucho, por así decirlo, no haya mucho
no sea muy general y no hubiera mucho problema en usted andar buscando personas para que le dieran la información. Obviamente, si usted lo ha hecho ahí y lo ha hecho de una forma cualitativa, es decir, que usted ya a estas alturas me imagino yo que ya creó eh, su instrumento de recolección de datos. Entonces, y ha de ser una, una entrevista abierta, ¿verdad? Como lo estábamos planteando anteriormente. Entonces, lo que usted va a hacer, pues, teniendo ya el tema, bueno, ya los objetivos, el, eh, los demás apartados que son, déjeme recordar cuáles son la situación problema, la formulación del problema, la justificación y los objetivos, ya eso ya los entregó allá eh, en el primer avance, ya me imagino que ya los corrigió. Entonces, ahora vamos a hablar del marco teórico. Si usted está hablando de la contaminación o del daño ambiental, ¿verdad? Ahí también hay que ver bien, va. Si lo va a dejar como daño ambiental, porque el daño ambiental encierra un sinfín de problemáticas, ¿verdad? De contaminación. Pero si estamos hablando de la contaminación X que tiene el lago, usted me imagino que si ha tomado ese tema es porque ha visto la contaminación que hay ahí. Puede ser que sea de X situación, por ejemplo, que los lugareños boten basura al lago, ¿verdad? O que los lugareños laven la ropa ahí, ¿verdad? O no sé, algunos hagan sus necesidades ahí, etcétera, ¿verdad? Entonces, definir es esa situación también, porque en el marco teórico no solamente va a ir la explicación de bueno, no va a explicación, sino que va a buscar contenido o material, ¿verdad? Bibliográfico que hable de la contaminación de los lagos, para nosotros entender o para que el lector entienda las etapas de una contaminación del lago, en qué etapa está la contaminación de este lago o laguna, por así decirlo, qué grado de contaminación tiene, ¿verdad? Cuál, qué efectos está teniendo la contaminación ahí también, ¿verdad? Entonces, todo eso usted me lo va a buscar en el marco, me lo va a buscar como información en el marco teórico. Obviamente, no me va a hablar de la laguna de Apasto, o sea, la información que usted busque teórica no va a hablar específicamente de la laguna de Espastepeque, o que usted lo puede buscar, tal vez ya alguien más ha hecho esa investigación, o sea, eso se llama investigación previa. Pero si no hay información, usted no ha buscado información de, de o no ha encontrado, perdón, información de la contaminación en la laguna de Apastepeque, usted empieza a buscar eh, material, ¿verdad? Teórico que hable sobre contaminación de lagunas, etcétera, etcétera, y que dé un preámbulo a la información que le van a brindar las fuentes de información, valga la redundancia, ¿verdad? Para que usted tenga eh, esa secuencia, ¿verdad? Que allá se habla de la contaminación de las lagunas o lagos y que también la información que le ha dado las fuentes casan con la teoría que usted ha puesto en el marco teórico. Y esto se va a contrastar al final cuando usted está sacando los resultados de los análisis de datos, ¿verdad? Donde usted va a contrastar la información que le han dado las personas que entrevistó con el marco teórico que usted ha creado en el capítulo 2. No sé si la enchivolé más o, o la enredé más, ¿verdad? Con respecto a, a su trabajo o alguna otra duda que usted tenga, no sé. No, licenciado, sí, sí le entendí. Ok. Quiere que Sí, también incluya lo teórico, o sea, de vaya, sí, investigar porque el agua, los contaminantes, por qué surge y correcto, todo eso. ajá, Ya, correcto. no solo hablar de, digamos, por ejemplo, del agua se ve clara, oscura, no, no. ¿Cómo es Usted, provocado eesto? Ya. correcto, correcto. O sea, usted en el marco teórico va a defender, usted me va a vender su tema en el marco teórico. Es decir, ahí va la información
valga la redundancia, teórica de la temática que usted está investigando, que usted está, o sea, eso teórico va a sustentar lo que su población o sus fuentes de información van a decir del impacto, ¿verdad? De su tema que es la contaminación o es la, ¿cómo fue que me dijo que eran las, se me olvidó cómo me dijo que eran la contaminación de la laguna de Apastepeque, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo fue que me dijo que era el impacto? Sí, el impacto que causa la contaminación ambiental. Ah, la contaminación ambiental, correcto. Entonces me va a hablar de la contaminación ambiental, cómo surge, cómo se da, ¿verdad? Cómo afecta a los lagos y lagunas. Entonces todo eso va en el marco teórico. Ya eso después lo va a sustentar con la información que le den las fuentes de información, valga la redundancia. Entonces, todo lleva una secuencia. Obviamente en el marco teórico, como ya se los decía, ¿verdad? Si ustedes buscaron información específica del sitio donde ustedes están investigando, porque sí se puede que haya alguna investigación previa de la contaminación de la laguna de Apastepeque, pueda que en algún momento se hizo una investigación y que posiblemente por ahí debe de estar, pero si ustedes no la encuentran, pues hablan de la contaminación ambiental en general, en el marco teórico, obviamente, para que el lector entienda este, qué es la contaminación y cómo esto afecta a las lagunas o lagos de El Salvador, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. No sé si hay más dudas, inquietudes. Dudas o inquietudes. Existe, ya, Yo, vaya, yo tengo una... permítame, Bueno, Wendy. Voy a Sí, seguir sí. con Allison. Allison era, ¿verdad? Sí. bueno, Vaya, si usted se Millones. mete, si usted se mete, aquí estoy buscando, aquí en Google, este, por así decirlo, teoría, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Información sobre contaminación de la laguna de Apastepeque. Y pues aquí hay una en el diario elsalvador.com. Dice, sujetos detenidos por derramar desechos contaminantes en la laguna de Apastepeque. Y aquí eh, habla de lo que vertieron, ¿verdad? Hay fotografías de una pipa, y creo que hay hasta un video por aquí. Entonces, toda esa información busque, ¿verdad? Y busque y la va agregando en el marco teórico para que el lector vaya comprendiendo la contaminación, ¿verdad? Que hay sujetos derramaron fluidos contaminantes en la laguna de Apastepeque. Los encontraron, la Policía Nacional Civil los encontró en Fraganti derramando lo que es el contaminante. Aquí hay también, por ahí dice jurisprudencia.gov, dice decreto número 1, el Consejo Municipal de Apastepeque dice, ha hecho un comunicado sobre la protección y recuperación de la laguna de Apastepeque. Ahí está hasta el comunicado. Ahí está en PDF. Y usted puede buscar y esa información la va poniendo, ¿verdad? Que también la alcaldía está haciendo algo para tratar este tipo de problema, ¿verdad? Y que la laguna no se siga contaminando. Entonces, usted tiene que armar eso, ¿verdad? Que esté referido a toda esa problemática para que el lector entienda en sí, ¿verdad? Pues obviamente el lector no está en el lugar, pero agarrando ¿cómo se llama? Su informe, él empieza a entender la problemática que hay en esa laguna, ¿verdad? Y entonces va a comprender la situación que están pasando todos los lugareños en este momento, ¿verdad? Así que trate la manera de buscar información que vaya casando con lo que es todo lo que usted va a colocar dentro de su informe. Ahora sí, dígame, Wendy. Hola, hola.
Dígame, Wendy. Sí, en cuanto al método cuantitativo, las variables serían como las fuentes de información que le decía la compañera, o serían diferentes. Yo le pregunto porque fíjese que en la tutoría pasada él tenía problemas con el internet y de repente le escuchaba y de repente no le escuchaba. Entonces, sí estuve en la clase, pero no escuché así en sí varias de las explicaciones que usted dio. Más sin embargo, me he propuesto en estos días verla porque por el momento estoy terminando otra tarea que tengo para entregar mañana. Entonces, sí, después de eso sí ya lo podré ver, pero quería saber si ahorita que le está explicando a la compañera, quería saber si era igual las variables a la fuente de información. Vaya, déjeme hacer memoria de esta situación. Bueno, Vamos a comenzar hablando de su tema en sí, porque partiendo de su tema es donde se crean sus variables. ¿Su tema de investigación cuál es? mi tema es el bajo rendimiento académico en los alumnos del 9º grado, sección A, del Centro Escolar La Paz, Departamento de La Paz, municipio San Miguel de Pesontes. Vale. Vamos a ver. Voy a hacer memoria. Déjeme ver. Déjeme buscar también en San Google. Vaya. Las variables de investigación son prácticamente, de acuerdo a su temática, por así decirlo, las situaciones específicas dentro de lo que es su tema de investigación. Por ejemplo, una variable dentro de su dentro de su tema de investigación es el sexo de los niños. Por ejemplo, ¿cuántos niños y cuántas niñas hay dentro de lo que usted está investigando? No sé si me doy a entender. De acuerdo a su temática. Vamos a ir desglosando su tema. Si me lo vuelvo a repetir. Bueno, ese es el bajo rendimiento académico en los alumnos Vaya, del vamos hasta ahí. Vaya. El bajo rendimiento académico es En una los alumnos variable. del 9º. Es una variable. Si tiene ahí donde subrayar, póngale variable, el bajo rendimiento académico. Esa es una variable que usted está investigando, el bajo rendimiento académico. Los alumnos de 9º grado, ¿verdad? Sí. Los alumnos de 9º grado. ¿Solamente 9º grado en general o una sección en específico? Sí, le he puesto de 9º grado, sección A. Correcto, entonces su universo de investigación es solo 9º A. Entonces, la variable sexo es cuántos niños y cuántas niñas hay dentro de ese 9º A. Entonces ya tenemos las dos variables. Bajo rendimiento académico y, por así decirlo, alumnos del 9º A. Entonces, ¿dónde se va a modificar o dónde va a ver usted qué variables ¿cómo se llama? Por así decirlo, ¿qué sexo, verdad? Si es el masculino o el femenino, quien tiene más bajo rendimiento académico. Ahí usted va a poder, por eso son variables estadísticas, se le dicen,
porque de acuerdo a las dos variables que tiene el bajo rendimiento académico con el sexo, usted al final va a ver si son las niñas que tienen más bajo rendimiento académico o son los niños que son los que tienen más bajo rendimiento académico dentro del noveno A. No sé si me doy a entender. Sí, sí, Lick, ya me refresco Vale. la memoria. Ajá, correcto. Sí, Entonces, yo lo vi cuando hice mi investigación, pero no recordaba porque sinceramente ya no tengo ningún trabajo porque no sé a dónde han quedado y ya tiene más de un par de años que salí de estudiar. Entonces no lo he podido encontrar, pero sí, ahorita que ya me lo está diciendo así, ya recuerdo cuál es. correcto. O sea, sus variables son bajo rendimiento académico, alumno, y el otro es alumnos de noveno A, correcto. Entonces, de acuerdo a esas variables, usted va a ver quiénes son los que tienen más bajo rendimiento académico, si son las niñas del noveno A o son los niños del noveno A, ¿verdad? Entonces, si es que las niñas son las que tienen más bajo rendimiento académico en el salón de noveno A, pongámoslo así, usted me va a explicar el porqué de eso, ¿verdad? Pues obviamente eso partiendo de eso, usted va también a hacer su análisis de investigación, su análisis estadístico, el por qué. Ahí me está analizando usted, puede ser de que, pues, no sé, alguna variable o algo que les pueda suceder, no sé, algo eh, que suceda, que tal vez la maestra o el maestro le da más atención a los niños posiblemente y no les preste mucha atención a las niñas. eh, que pues, no sé, ahí usted va a ver qué situaciones son las que están afectando a este sexo, ¿verdad? Ya sea femenino o masculino, ¿verdad? Entonces, ya teniendo las dos variables, usted va a poder hacer esa conclusión, ¿verdad? Ese análisis dentro de lo que es la estadística que usted va a tener, ¿verdad? Si son más los niños o las niñas que están teniendo ese tipo de problemas y el por qué. No sé si hay más dudas o inquietudes. Sí, Lick. Tenemos. Dígame. En cuanto a la variable que yo presente, digamos, si los niños tienen más bajo rendimiento o las niñas, voy a sacar mi población en muestra, ¿verdad? Donde se hace la No, gráfica. No. no, no. Vaya. Su población, me imagino yo que usted ya sabe cuántos alumnos hay dentro del salón de noveno A. Sí, Vaya, digamos son que hay 16. son 16. Entonces, si son 16, la mitad es 8, ¿verdad? Sí, ¿Correcto? sí, Entonces, entonces lo vamos a hacer así. Su muestra va a ser 3 niños y 3 niñas. O sea, usted va a entrevistar 3 niños y 3 niñas al azar. Y de esa información que le den esos 3 niños y 3 niñas, esa es su muestra, 3 niños y 3 niñas de los, de la, de su población. Lo voy a poner así porque queremos ver si son los niños que tienen más bajo rendimiento académico o son las niñas las que tienen más bajo rendimiento académico. Si usted lo lleva para ese lado, pero si usted lo quiere ver en general, usted solamente escoge 6 niños, o sea, 6 niños, ya sean femeninos o masculinos, y hace ¿cómo se llama? Y esa es su muestra, ¿verdad? Si lo va a hacer de una forma general, no lo va a delimitar entre si los niños son los que tienen más bajo rendimiento o son las niñas que tienen más bajo rendimiento. No sé si ahí ya la confundí. Sí, un poco, Lick, porque nosotros, Vaya, bueno, en el vaya. instituto,
Cuando hacíamos la población y muestra, era la gráfica. No, Hacíamos una gráfica donde veíamos el porcentaje, digamos, el total de toda la investigación, que es lo que, digamos, en el bajo rendimiento académico, dos gráficas, masculino y femenino, ver quiénes eran los que tenían más bajo rendimiento. Y hasta ahí quedaba, por eso me confundí un poquito. Vaya, ok. Entonces, si son 16 alumnos, digamos, ¿usted va a entrevistar a los 16 alumnos? No, Lick. Ok, entonces, vaya, como usted lo dice, es cuando usted entrevista a toda la población que usted ha delimitado. Digamos, si su delimitación era una colonia, usted entrevistaba a toda la colonia y ahí sí usted sacaba el porcentaje, hacía la gráfica de porcentaje, pero como usted no va a entrevistar a los 16 alumnos, usted va a sacar una muestra de su población, es decir, va a entrevistar 6 de los 18, porque no puede entrevistar ni 2 ni 4, ¿verdad? Porque no le, o 3 de los 16, porque es una cantidad muy baja al universo de su población, que son 16. No va a tener suficiente información para poder hacer su análisis. Entonces, se saca una muestra, que entonces si son 16, vamos a entrevistar solamente 6 de ellos. Si usted lo quiere hacer para ver si los niños son los que tienen más bajo rendimiento que las niñas o viceversa, entonces ahí saca 3 niños y 3 niñas. Pero si usted va a hacer de una manera general el bajo rendimiento, entonces obviamente puede sacar al azar, ya sea solo niños o solo niñas, en cuanto a lo que es su muestra, ¿verdad? Obviamente, ahí usted está limitando su investigación, porque ahí no va a haber un cambio, ¿verdad? Porque no va a saber si los niños son los que tienen más bajo rendimiento o son las niñas que tienen más bajo rendimiento. Si lo hace como, voy a sacar solamente 6 y ahí si se hace así son niños o son niñas, no importa. Pero si usted saca solo 3 niños y 3 niñas, ahí usted sí va a ver si los niños son los que tienen más bajo rendimiento o son las niñas que tienen más bajo rendimiento. Y partiendo de esa información, usted saca la gráfica. Por ejemplo, si son 16 niños, su población son 16. Si son, digamos, pongámoslo así, si, si fuera tan fácil que hubieran 8 niñas y 8 niños, fuera excelente, ¿verdad? Porque ahí solo usted va cortando, ¿verdad? Eh, la información. Pero si hay más niñas que niños, entonces la gráfica va a fluctuar, ¿verdad? La gráfica va a fluctuar en cuanto usted vaya poniendo la información. Entonces, no sé si me doy a entender o la confundo más. Dígame la Sí, verdad. Sí, por sí, eso, sí, porque, es que ajá, como en el instituto lo hacíamos diferente, entonces yo había pero, tomado pero, yo tengo un libro, ujú. entonces iba guiando del libro, ¿verdad? Entonces cuando ya llegué a la población y muestra, solo me da un ejemplo de las gráficas, ¿verdad? De todo el resultado que yo obtuve, solo colocar, por ejemplo, si es en mi caso, femenino y masculino, colocar quién tiene más bajo rendimiento y abajo solo ponerle como se detectó que, por ejemplo, los niños tienen más bajo rendimiento que las niñas en cuanto a la materia tal, así. Vaya, Entonces, por pero, eso no había ajá, entendido muy bien lo de la población y muestra. miren, siento, o sea, yo les voy a ser sincero, este, su trabajo de investigación
es, ¿cómo se llama? Es, por así decirlo, una muestra en pequeño o resumida de lo que ustedes van a ir a realizar cuando ustedes hagan su, ya sea un informe un poco más amplio, ¿verdad? Más robusto, o ya sea su trabajo de grado, ¿verdad? Ahorita estamos jugando o estamos trabajando, ¿verdad? Porque jugando es bien fea esa palabra, sino que estamos trabajando con, con muestras muy pequeñas, ¿verdad? Obviamente, 3 niños y 3 niñas, por ejemplo, con su tema de investigación, no nos va a dar mucha información de que si los niños tienen más bajo rendimiento o si las niñas tienen más bajo rendimiento. Obviamente, sí nos van a dar pinceladas de eso, pero va a ser, depende de cómo usted redacte su instrumento de recolección de datos. Entonces, también de eso va a valer bastante la información que usted va a recolectar. Entonces, todo se basa en eso, en el instrumento que usted va a utilizar. Entonces, también ahí va a ir, por ejemplo, conociendo, ¿verdad? El pensar y la forma de captar la información dentro de lo que es el salón de clases y por eso el bajo rendimiento de ellos. Entonces, ahí vamos a ir viendo también muchas variables, ¿verdad? Por ejemplo, variables externas que puede ser tal vez que los profesores no dan bien o no desarrollan bien las temáticas, por ejemplo. Que tal vez ellos no les prestan atención a ciertos maestros, por eso es que no, o no toman en serio la materia, etcétera, ¿verdad? Hay muchas variables externas por ahí y también internas, ¿verdad? Que también usted tiene que enfrascar, ¿verdad? Dentro de su instrumento de, de recolección de información. Entonces, este, usted puede hacer tres preguntas eh, en su instrumento eh, que estén referidas a un criterio, por así decirlo. Entonces, de esas 3 preguntas, usted saca una gráfica para que no vaya haciendo gráficas o bastante gráficas dentro de lo que es su trabajo, ¿verdad? Sino que de 3 preguntas, usted saca una gráfica, o sea, pero que las 3 preguntas tengan una similitud, ¿verdad? Que estén referidas a lo que, concretamente a lo que usted quiere entender o información o recolectar información de ese aspecto, ¿verdad? Para que usted luego de esas 3 preguntas, como son 6, usted va a tener mucha información para poder hacer su gráfica. No sé si me voy a entender. Sí, sí, Lick. Y entonces puedo tomar como muestra a 8 alumnos para Si, poder si, desarrollar el trabajo. si usted tiene 8 alumnos que están dispuestos a, a que sean entrevistados, correcto, entre más alumnos de los 16 que tiene el salón usted puede entrevistar, más información va a tener para poder eh, robustecer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Su análisis de información, ¿verdad? Entonces, si usted va a hacer, o su análisis estadístico, perdón, si usted va a entrevistar 8 alumnos, de los 16 está más que perfecto, no hay ningún problema. Vale, sí, porque yo había, como había que ir a pedir permiso, pregunté, por 8 alumnos y sí me dijeron que sí, que estaban de acuerdo en realizar la encuesta. Ok, pero si usted puede entrevistar a más alumnos, usted es bienvenido, ¿verdad? Y usted pone ahí la información que usted ha recolectado. Y licenciado, la encuesta, digamos, de los 8 irían en el trabajo de nosotros, o solo iría una en general. Mm, No,
Va a ir una en general que va en los anexos. Que va en los anexos. O sea, también no nos perdamos en esto. Aquí está, ustedes se van a la guía y está todo lo que ustedes van a poner en el trabajo. Ustedes céntrense en la columna que les pertenece. Vamos a hablar de la cuantitativa, ¿verdad? En el capítulo 1 va planteamiento del problema. Ustedes van a poner capítulo 1 en letras grandecitas y en negrito. Capítulo 1, planteamiento del problema. Va situación problema, que es el 1.2. 1.3, formulación del problema. 1.4, justificación. 1.5, objetivos. De ahí van a objetivos general y objetivos específicos. Y ahí termina el capítulo 1. Capítulo 2, marco teórico. Ahí va todo lo del marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Va enfoque de 3.1, enfoque de la investigación. 3.2, tipo de investigación. 3.3, variables. 3.4, población y muestra. Ahí ustedes me van a hablar cuál es su población, ¿verdad? De dónde es la población, cuántas personas son de su población y cuánto es la muestra que ustedes van a utilizar. 3.5, técnicas e instrumentos. Aquí en 3.5 ustedes me van a hablar del instrumento que ustedes han creado. Para esta investigación se creó una entrevista cerrada que consta de 15 ítems, los cuales son preguntas que te están, por así decirlo, que sus respuestas ya están establecidas, ¿verdad? Y pues, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita sí no les puedo dar así unos pincelazos más amplios de eso, pero más o menos así lo tienen que redactar. La técnica que yo voy a utilizar esa es otra cosa, técnica de recolección de datos. Eso no sé si ustedes lo han buscado, cómo se hace. Hola, hola. No, en mi caso No, no. Vaya, ¿cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar? Está la técnica de la encuesta, está la técnica de la entrevista, está la técnica de la prueba, están las técnicas de evaluaciones fisiológicas, la técnica de la observación, la técnica de revisión de registros y la muestra biológica, ¿verdad? O sea, eso hay un montón de técnicas, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ver qué técnica, por ejemplo, la técnica que más van a utilizar es la técnica de la observación y de la entrevista, ¿verdad? Unos van a utilizar la entrevista cerrada y otras la entrevista abierta. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes me tienen que explicar donde les dice técnica. Técnica a utilizar la entrevista abierta, creo yo que dice. ¿Qué significa la entrevista abierta? La entrevista abierta es esto, esto, esto y esto. Instrumento, es un instrumento que consta de tantas preguntas, las cuales son estas, estas y las cuales me van a dar información de este tema en específico. Ahí ya me están hablando de la técnica que ustedes están utilizando y de los instrumentos que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, si solo utilizar la entrevista o la encuesta, ustedes me dicen, se realizó se realizó un instrumento tipo encuesta, la cual consta de tantas preguntas, las cuales tienen esto, esto y esto y esto. Entonces ahí ustedes me están desglosando su instrumento. No sé si me doy a entender. No me van a poner el instrumento en sí, sino que ustedes me van a explicar cómo realizaron, cómo crearon su instrumento y qué técnica ustedes van a utilizar para recolectar la información. No sé si queda claro. Hola, hola. Entonces, Sí. buenas noches. Buenas noches. Entonces, me dice que la técnica sería la entrevista y los instrumentos serían la encuesta. No Me se perdí confunda. ahí. Vaya. Ajá, me confundí. Repita, por favor. Vaya. Ustedes hacen un instrumento. Quiero que me pongan atención.
Ustedes hacen un instrumento de tantas preguntas, ya sea preguntas abiertas o preguntas cerradas. Ustedes en la técnica, ustedes van a utilizar, ustedes me van a hablar si van a hacer, lo van a hacer entrevista, si su entrevista es abierta o su entrevista es cerrada. Esa es la técnica de la entrevista. Si ustedes googlean en San Google, ponen técnica de entrevista estructurada. La entrevista estructurada se centra en la precisión de las diferentes respuestas, gracias a las cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizados. Cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas. Esta entrevista estructurada pueden ustedes utilizarla en los que están valga la redundancia, en los que están realizando un método cualitativo. Aquí les está dando la información de la técnica que ustedes van a utilizar, entrevista estructurada. Ya se lo estoy dando ahí para los que están haciendo el método cualitativo. Su técnica es entrevista estructurada. Su instrumento consta, es una entrevista, sí, ¿verdad? Es una entrevista, pongan ustedes instrumento, es una entrevista que consta de tantas preguntas. O sea, no sé cuántas preguntas ustedes le van a poner a su instrumento. Entonces, el instrumento es una entrevista que consta de tantas preguntas, algunas abiertas y otras semiabiertas, que van a dar información a las temáticas que se está investigando. Pongámoslo ahí, ahí muere, ¿verdad? Entonces, la técnica es una cosa y los instrumentos ustedes, o sea, en la técnica ustedes me van a poner si es una entrevista estructurada o es una entrevista, una entrevista cerrada, ¿verdad? Es decir, la entrevista cerrada es en aquellas donde ustedes ya tienen los ítems de respuesta, ¿verdad? Ya no va a decir más nada, sino que ustedes hacen una pregunta, por ejemplo, ¿qué desayuno ahora? ¿Huevos con frijoles? Literal A, huevos con frijoles. Literal B, atol y plátano sancochado. Literal C, cereal con leche. Entonces, ¿qué le va a decir el entrevistado? Ah, literal C. Sí, literal C, cereal con leche. Entonces, el encuestado número 1, la pregunta 1, literal C. Entonces, ahí ya le va dando usted las respuestas al entrevistado. En cambio, en la entrevista abierta o estructurada, usted platica con el individuo para saber qué es lo que él sabe de la temática que se está haciendo. No sé si las dejé más confundidas o me agarraron ahí el hilo, no sé. Entonces, Lick, si mi método es cuantitativo, la técnica sería una entrevista cerrada, ¿verdad? Correcto. Es entrevista cerrada porque usted ya le está dando los ítems de respuesta. No lo está dejando que él explique qué es lo que él desayunó, por ejemplo, sino que usted ya le está poniendo las tres respuestas que usted necesita saber de esa situación. No sé si me doy a entender. Sí, Lick, como ya le estamos dando las respuestas solamente para que él vaya a hacer un círculo o subraye, ya no nos va a especificar qué hizo, sino que ya le damos las opciones. Correcto. ¿Por qué razón es así en la cuantitativa? Porque al finalizar, si usted entrevistó 15 personas, digamos que de las 15 personas, 10 desayunaron, cereal con leche, 3 desayunaron frijoles con huevo y 2 desayunaron atol con plátano sancochado. Entonces ya usted de esa pregunta ya puede sacar una gráfica donde 10 sujetos y hace la gráfica ya sea en pastel o en barra
en bar, y hace una barrita donde están los 10 que consumieron cereal con leche, los 5 o los 3 que consumieron frijoles con huevo, y los 2 que tomaron solo atol con plátano sancochado. Entonces usted ya tiene la gráfica y ya tiene, por así decirlo, información de que a la mayoría le gusta comer en su desayuno una alimentación más sustentable, ¿verdad? Que le permite comenzar el día de una mejor manera. Entonces ya usted ya va sacando inferencia de cada una de las preguntas que usted va realizando con ya las respuestas que usted quiere que la población diga sí o no, ¿verdad? O que subraye. No sé si me voy dando a entender en ese aspecto. Sí, yo solo yo quiero hacerle una preguntita. No sé si ahí sería eso que está diciendo ya como el análisis, sería donde dice la descripción del método de análisis de la información. Ahí no sé qué es lo que debemos de poner. En el método de análisis. ¿A dónde dice eso? En la descripción. Ya. Tenemos en el capítulo 4, la descripción del método de análisis de la información. Esa es prácticamente el método de análisis, es más que todo va sujeto al, ¿cómo se llama? No sé, está bien, al enfoque, va respecto al enfoque que usted ha tomado. No sé si me voy a entender. El método de análisis va sujeto al enfoque. Si su enfoque es cuantitativo, el método de análisis de la información viene siendo también cuantitativo. No sé si me voy a entender. Sí, pero no sé, no le comprendo bien que, o sea, no sé qué información es la que voy a recolectar ahí para poner, en ese apartado. Vaya. También, vaya, es que, ¿cómo explicarles? Yo sé que yo les he dicho en varias ocasiones que cada apartado va en una página, ¿verdad? ¿Correcto? Pero hay también situaciones dentro de cada capítulo que usted, por ejemplo, no me va a hacer, por ejemplo, el enfoque me lo va a hacer en una página y después el tipo de investigación en otra, ¿verdad? Si el enfoque, la información del enfoque que usted utilizó, por ejemplo, que el cuantitativo, que es el enfoque cuantitativo, se lleva solamente 4 o 5 renglones, obviamente usted lo puede seguir con el 3.2, que es el tipo de investigación que usted está realizando. Entonces, si en el tipo de investigación son otros 3 renglones, usted puede poner el 3.3 también seguido, que son las variables. Entonces, eso sí, el capítulo 1, digamos, si en el capítulo 1 usted solamente hizo media página, no me va a poner después de esa media página capítulo 2, marco metodológico, sino que ahí sí ya me lo va a desglosar o me lo va a pasar a otra página. No sé si me voy a entender. O sea, aquí en el método de análisis de información, usted me va a poner que su método de análisis, es, por ejemplo, el método de análisis es el, ¿cómo se llama? El cuantitativo, ¿verdad? Sí, Entonces, dentro de lo que es el método de análisis, son diseñar diseños experimentables y técnicas estadísticas de análisis de datos. Ese es el método que usted está utilizando. Son diseños experimentales y técnicas estadísticas de análisis de datos, porque como es cuantitativo, eso es lo que usted me va a poner ahí. En cambio, en el cualitativo son descripción y comprensión de los hechos, emociones,
carácter creativo y dinámico. Eso es en el método de análisis de la información en el enfoque cualitativo. Es decir, es más que todo estadístico. El método de análisis de la información es el método estadístico, el que usted estaba utilizando allá en su análisis. Método de análisis estadístico. Y si ponemos que es método estadístico, el método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este artículo se explica las siguientes etapas del método estadístico. Y bueno, ahí dice, ¿verdad? Ustedes, su método de análisis es el estadístico. En el cuantitativo, en el cualitativo, es más que todo descriptivo. Método de análisis descriptivo. No sé si me doy a entender para hacerlo un poquito más fácil. Método de análisis en el cuantitativo es estadístico. Método de análisis en el cualitativo es descriptivo. No sé si lo anotaron por ahí. Sí. Entonces, si usted el método de análisis es estadístico, busque la definición de método estadístico y eso es lo que usted va a poner. Si tienen cualitativo, ¿cuál es el método de análisis? El descriptivo, que es el método descriptivo y ese concepto ustedes me van a poner ahí. Ya hoy sí ya van comprendiendo. Hoy sí, okay. Ya me quedó claro. Ok. Sí, profe. ¿Más dudas o inquietudes? El orden que está ahí, el trabajo, es el mismo que vamos a... ese es el orden. Correcto, ese es el orden el que ustedes ya se los voy a presentar para que no nos vayamos a confundir. Vaya. A ver. Vaya, este es el orden que lleva, miren. Portada, dice apartado. Bueno, aquí está el apartado, vamos a ver. Esta es la secuencia, capítulo 1, aquí obviamos la carátula y el índice y la introducción, ¿verdad? Aquí capítulo 1, planteamiento del problema. Estos son los apartados que tiene que tener su planteamiento del problema. Mucho ojo. Tienen que ir viendo, ¿verdad? La columna cuantitativa y la columna cualitativa. Aquí es en general. Ustedes seguían aquí. Si les hace falta un apartado de esto, ustedes saben que se les va restando puntos. Esto en cuanto al orden, ¿verdad? Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo número 4, análisis de los resultados. Capítulo número 5, conclusiones y recomendaciones. Y las referencias bibliográficas. No sé si estamos ahí bien con eso. Váyanse a lo que es las orientaciones para la elaboración del informe, ¿verdad? Aquí está rúbrica para la evaluación del informe final. Aquí están todos los archivos, orientaciones para la elaboración del informe final. Aquí en las orientaciones, ustedes tienen que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que se les está pidiendo en el trabajo? Y aquí va, mira, aquí está déjenme aquí. Aquí ya va más desglosado, ¿va? Portada, índice, resumen, introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Referencias bibliográficas y anexos. Aquí va todo ya ordenado, así tal cual está, tanto en los que llevan cuantitativo como los que llevan cualitativo. No hay pierde ahí. No sé si hay más dudas o inquietudes. De mi parte, no, Lick. Por ahorita no, Lick. A medida vamos trabajando, van saliendo las dudas. Vaya. Recuerden que es para el día. ¿Qué día es la entrega? Déjenme ver. 11 de junio. 11, ¿verdad? El otro es el 12. El 11 es el informe
Y el 12 es la presentación, ¿va? El 12 es la presentación, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces tienen todavía 9 días para poder realizar eso. Entonces, no se vayan a quedar. Mire que solo ustedes 3 se conectaron ahora y nos hemos dado cuenta de que hay dudas y inquietudes. Y pues, pues sí, yo entiendo también de que tal vez los compañeros tenían otra actividad, ¿verdad? O están presionados con alguna otra materia. Pero también hay que darle el espacio a las demás. Todos se nos han juntado todas las tareas. Correcto, sí, yo entiendo. Entonces, yo se los decía al comienzo, ¿verdad? Si llevamos las cosas en orden, y hacemos los tiempos, por eso es que hicimos la dinámica, ¿verdad? Que en la caja de herramientas que hiciéramos el horario de actividades, ¿verdad? Entonces, para así tener nosotros comprender los espacios que tenemos para el estudio. Entonces, ya ustedes ya se adelantaron un poquito más con las ideas, ¿verdad? Que se les ha brindado en la noche de ahora. Y pues ya ustedes ya pueden seguir trabajando y como dice la compañera, si surgen más dudas de aquí a la entrega, pues, o de aquí al sábado, si ustedes tienen más dudas, ¿verdad? Vamos a tener ese espacio también de poder aclararlas ahí. Entonces, el objetivo aquí no es que ustedes salgan mal, ¿verdad? Sino que el objetivo aquí es de que ustedes comprendan. Había una de ustedes que me decía que ya hace tiempo habían hecho este tipo de actividad y pues ya ahora que lo han vuelto a hacer, pues algunas cosas se han olvidado, pero con el estarlo haciendo, ¿verdad? Se ha vuelto a recordar de ciertos aspectos de la investigación, ¿verdad? Entonces, el objetivo es eso, ¿verdad? Que ustedes tengan esas herramientas para que las pongan en práctica en el espacio, ¿verdad? En el tiempo que ustedes estén dentro de la carrera. Así que, pues, si no hay más nada que agregar, yo les agradezco mucho que se hayan conectado el día de ahora. Recuerden que ya el día sábado tenemos nuestra última tutoría. Notas, me imagino yo que en su expediente en línea todavía no están, ¿verdad? Pues la dinámica aquí es diferente a otras materias, pero sí ustedes pueden ir viendo sus notas en el expediente, sí, en la plataforma en línea, perdón. Ahí sí las pueden ver, pero en su expediente todavía no están. Así que pues eso, ¿verdad? Vayan ahí analizando todo y pues cualquier duda o inquietud ya saben, ¿verdad? Me lo hacen saber, no hay ningún problema. Así que nos vemos el día sábado a partir de las 1 de la tarde y pues les agradezco el haberse conectado. Pasen feliz noche y nos vemos hasta el sábado a la 1. Gracias igual, licenciado. Pase buenas noches. Gracias igualmente, licenciado. Feliz noche.